¿De dónde viene la voz? La voz se produce exactamente aquí, en lo que llamamos la caja vocal, porque aquí adentro están las cuerdas vocales, que no son como las cuerdas de un arpa o de un bajo. Son dos, que generan sonido al juntarse y vibrar cuando por en medio de ellas pasa una columna de aire que viene de los pulmones. A ver, si los labios son las cuerdas vocales y yo soplo, no pasa nada. Pero si los junto y hago presión, se produce un sonido por la fricción del aire. Es el mismo principio, pero aquí. Y lo que se van a juntar son las cuerdas, que son unos tejidos musculares que llamamos tejidos vocales. Ellos se abren para respirar y se cierran para producir la voz. Lo siguiente tiene que ver con el aire y la respiración. La pregunta es, ¿cómo hacemos para respirar? Es decir, ¿cómo hacemos para que el aire entre al cuerpo? Una pequeña pista. La nariz. No tiene nada que ver. El aire pasa a través de la nariz, pero la nariz no puede hacer nada para obligar al aire a que entre al cuerpo. Lo segundo en lo que uno generalmente piensa son los pulmones. Y por supuesto, tampoco es la respuesta. Los pulmones reciben el aire y lo almacenan, pero si nadie los ayuda, ellos no tienen manera de hacer que el aire llegue hasta allí. ¿Y entonces cómo? El aire entra al cuerpo gracias a unos músculos. Uno es el diafragma, que se encuentra acá. Y los otros son los músculos intercostales que están entre las costillas acá a los lados. El diafragma es el que expande los pulmones hacia abajo, mientras que los intercostales lo van expandiendo hacia los lados. Cuando esto pasa, el espacio interno de los pulmones se va ensanchando y adentro se va creando un vacío que es el que succiona el aire de afuera y hace que entre al cuerpo, porque la naturaleza no admite el vacío. Es exactamente el mismo principio con el que funciona un fuelle. Entonces, cuando el diafragma baja y las costillas se expanden, el aire entra al cuerpo. Lo contrario, cuando el diafragma sube y las costillas se contraen, el espacio interno de los pulmones se achica y el aire sale. El aire sale hacia arriba como una columna que va a pasar por en medio de las cuerdas vocales y cuando ellas se juntan, como ya vimos, se produce la voz. Cuando la voz se produce en la caja vocal, el sonido que sale ahí es muy pequeño. Quiero decir que tiene un volumen muy bajo y necesita ser amplificado. El primer lugar donde se amplifica es aquí atrás, en la faringe. Y de allí va a pasar a una serie de cavidades huecas que están aquí en los huesos de la cara, que son los resonadores. Hay unos que están por aquí por los pómulos, que son los senos maxilares, y otros que están, por ejemplo, arriba del paladar blando. El paladar en la parte de enfrente es duro, si uno va pasando con la lengua en la parte de atrás se pone mucho más blando. Arriba hay unas cavidades también, ese es el seno esfenoidal. Y arriba del seno esfenoidal está la glándula pituitaria, que es como el cerebro de las glándulas. Por supuesto, también está la cavidad bucal, que es el espacio dentro de la boca, donde además de terminar el proceso de amplificación, también le vamos a dar forma al sonido. Aquí sí es donde lo podemos transformar en A, E, I o U, o en lo que donde se juntan las dos cuerdas vocales. Se llama también el pliegue vocal, y este tiene la capacidad de hacerse pequeño para las notas agudas y grueso para las notas graves.